Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Miss Evelyn Torres de cuarto A de primaria del Colegio Monteoreb. Y hoy lunes 8 de junio del 2020 damos inicio a nuestra novena semana de trabajo en esta modalidad. Vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo valor, que es el valor de la obediencia, ¿de acuerdo? El cual nos dice que implica ceder un poco nuestra toma de decisiones hacia otras personas. ¿Con qué? Con la finalidad tal vez de mantener un orden, de seguir reglas en algún espacio, ¿de acuerdo? De mantener ese respeto hacia los demás, esa tolerancia, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no se vean transgredidos también nuestros derechos o el respeto hacia nosotros, ¿de acuerdo? También con la finalidad de mantenernos abiertos o receptivos a aprender cosas mediante el seguimiento de instrucciones. ¿De acuerdo, chicos? Pues bueno, dicho esto, vamos a pasar al trabajo del día de hoy. Vamos a comenzar esta semana con repaso de temas. El día de hoy corresponde a la materia de español. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, concluimos ya nuestros temas en la guía Santillana. Sin embargo, vamos a trabajar estos días sobre repaso de temas anteriores para poder realizar nuestras evaluaciones posteriores. ¿De acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a dar repaso a 3 temas en específico, ¿de acuerdo? El primero es texto expositivo, ¿de acuerdo? Recordemos que un texto expositivo, como su nombre lo dice, es aquel que expone algún tema en específico, ¿de acuerdo? Aquí les puse yo un pequeño diagrama acerca de la estructura del texto expositivo. Lo primero que nos dice es que está la introducción, que dice que donde se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. ¿De acuerdo? Es donde vamos introduciendo al lector hacia el tema que se va a exponer. Después nos dice que encontramos el desarrollo, donde dice que se ordenan lógicamente las ideas, se inicia con un análisis objetivo de los hechos, que pueden ser seguidos de uno subjetivo, si corresponde, ¿de acuerdo? Es decir, debe llevar un orden en las ideas, la presentación de este tema debe llevar un orden, puede estar compuesto de un título general, subtítulos que nos van dando esa información de manera que nosotros podamos ir viendo cómo se va desarrollando el tema o cuál es el inicio y la conclusión, ¿de acuerdo? Que es de lo que nos habla aquí, que también está esa parte en la conclusión, donde nos dice que es una síntesis y recapitulación de lo expuesto, ¿de acuerdo? De una manera más sencilla o más rápida se retoma lo ya expuesto en la parte del desarrollo. Y nos dice que se entrega una conclusión derivada de lo anterior, que puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Es decir, el retomar lo expuesto ya en el desarrollo puede ser mediante la opinión de la persona que está exponiendo dicho tema, ¿de acuerdo? O puede ser con algunas sugerencias respecto al tema expuesto, ¿de acuerdo? O mediante proyecciones, es decir, mediante cosas que se puedan proponer, ¿de acuerdo? O incluso preguntas que puedan surgir respecto a lo ya expuesto. ¿De acuerdo, chicos? Ahora bien,
Vamos a retomar otro tema que nos dice que son los textos narrativos. Aquí también tenemos un pequeño esquema que nos dice que los textos narrativos, sus elementos cuentan con un narrador, un personaje o personajes, espacio y tiempo. Es decir, son aquellos textos donde se nos narra o se nos cuenta alguna historia, algún hecho en específico. ¿De acuerdo? Nos dice que los personajes que aparecen en este texto narrativo también se pueden clasificar en protagonistas, antagonistas o secundarios, ¿de acuerdo? Es dependiendo el papel que representen cada uno en esta narración. Luego nos dice que los textos narrativos también cuentan una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumentos, ¿de acuerdo? Es decir, en el por qué sucedió esto, ¿de acuerdo? Un argumento es el por qué. Y nos dice que esos argumentos se dividen en 3 partes, que es inicio, nudo y desenlace. Si ustedes se fijan, esta estructura del inicio, el nudo y el desenlace está relacionado con la estructura de un cuento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que un ejemplo de estos textos narrativos vendría siendo el cuento, ¿de acuerdo? Que ya lo trabajamos también anteriormente. Ahora bien, vamos a dar paso a otro tema que es el formulario. Tengo aquí un ejemplo de un formulario. Aquí, por ejemplo, lo primero que tiene es el nombre de quien emite este formulario. Recordemos que el formulario es un tipo de texto que va a proporcionar información o ciertos datos, ¿de acuerdo? Nos dice que en este caso son datos del solicitante. Este es un formulario de una solicitud. Nos dice que hay que poner nombre, apellidos, dirección, población, provincia, código postal, teléfono, email, ¿de acuerdo? Y exposición de hechos, es decir, lo que el solicitante está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, como se darán cuenta, la mayoría de los formularios lo que pide son este tipo de datos, ¿de acuerdo? Y después ya vendrán algunos otros datos más específicos dependiendo del tipo de formulario que se esté generando. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a dar paso al repaso de temas de la materia de ciencias naturales. El primer tema nos dice que son movimientos de la Tierra. Recordemos que son 2. Aquí los tenemos. Traslación, que es cuando la Tierra avanza sobre su órbita alrededor del Sol. Nos dice aquí que tiene una duración de 365 días, que recordemos es equivalente a un año, como ya lo vimos. Y el otro tipo de movimiento nos dice que es la rotación, ¿de acuerdo? Que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje, es decir, sobre sí misma. Y esto tiene una duración de un día, ¿de acuerdo? 24 horas. También recordemos que en cada uno de estos movimientos quedamos que hay ciertos fenómenos, ¿verdad? El movimiento de traslación dijimos que genera este fenómeno de las estaciones del año, porque dependiendo al punto donde se va encontrando la Tierra sobre su órbita, bueno, se va acercando o alejando del Sol, lo cual genera este cambio de climas y que conocemos nosotros como estaciones del año. Y el movimiento de rotación, recordemos, que genera el fenómeno del día y la noche, ¿de acuerdo? Como va girando, bueno, recordemos que ciertas partes del planeta se van oscureciendo, van perdiendo esta luz solar y se generan estos fenómenos del día
y la noche. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a dar paso a otro tema, que es eclipse de sol y luna. ¿De acuerdo? Como vemos aquí en estas pequeñas representaciones, nos dice que el eclipse de sol encontramos el sol y la luna se interpone entre el sol y la tierra. ¿De acuerdo? Y a esto le llamamos eclipse de sol. Tenemos abajo el eclipse de luna, que es cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Recordemos ya cómo se maneja este fenómeno y recordemos a qué se debe. Y por último, vamos al tema de proyecto estudiantil para integrar y aplicar aprendizajes. Este tema tiene que ver con el tema que nosotros escogimos y que estuvimos trabajando durante algunas semanas, donde ustedes lo primero que hicieron fue elegir el tema, posteriormente delimitaron su proyecto de investigación y al final buscaron los recursos de su proyecto de investigación, es decir, con qué contaban para desarrollar su proyecto de investigación, cuáles eran sus fuentes de información, cómo podían generar una hipótesis. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, este tema está relacionado con eso. Ya lo vimos también anteriormente, solamente es cosa de retomarlo para recordar estos puntos. ¿De acuerdo? Pues bien, para poder seguir con el trabajo respecto a estos temas de repaso, vamos a realizar estas actividades el día de hoy. Para lo que es la parte de español, nos dice escribir tu definición de texto expositivo. Pueden apoyarse en los cuadros que les acabo de presentar, ¿de acuerdo? Después nos dice que hay que describir, es decir, explicar qué son los textos narrativos. También pueden apoyarse en el esquema que les presenté. Y por último nos dice escribir qué son los formularios y para qué sirven. ¿De acuerdo? Son 3 puntos muy sencillos que ya hemos trabajado anteriormente. Y en lo que refiere a la parte de ciencias naturales nos dice realizar un cuestionario de 10 preguntas con respuesta de los temas de repaso de hoy. ¿De acuerdo, chicos? Es decir, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen acerca de esos temas, van a generar un pequeño cuestionario de 10 preguntas que nos ayuden a recordar o afianzar esa información que ya tenemos. ¿Sale? Pues bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos mañana.